Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 10 de Loving the Air 2 de 4 basados en el libro. Pai, adiós padre, eres tan viejo que no puedes entender el lenguaje de las personas cuando te hablan, pero lo que despierta es que del sueño cruel no es el resplandor en los ojos, sino el sonido de la conversación que, incluso si trata de bajar el volumen, todavía flota en sus oídos una voz suave que todavía resonaba en su cerebro. Mantén la calma, buen chico, soy yo, ¿cómo estás? Yo seré tu amigo. Unos vagos recuerdos que se desvanecían, porque si estoy enfermo o me duele tanto la garganta, no miento, está bien, diré la verdad. Mi novio está enfermo, papá. Déjame tomarme un par de días libres del trabajo. Realmente no me acuesto con él. Este es mi Nong, estoy diciendo la verdad. Sky se giró para seguir escuchando y ver solo la espalda ancha de la persona que estaba vistiendo unos pantalones de fútbol en el balcón de la habitación. Si mi padre todavía puede tener una esposa, entonces, ¿qué tiene de raro que tenga un novio? Tan mentiroso que incluso el padre todavía no puede creerlo. Sky todavía permanecía desconcertado sobre lo que le había sucedido, pero estaba seguro de quién era el hombre que estaba ahí antes de que se dé la vuelta para ver su rostro de nuevo. Pi. El hombre estaba de pie en el marco de la puerta. Luego su rostro afilado se adornó con una amplia sonrisa. Pai, mi pequeño ha despertado. El oyente frunció el ceño. Sky, ¿qué? Sky se sorprendió de su propia voz ronca. Trató de levantarse, pero no tenía fuerzas. Solo pudo mirar al gran hombre, que había caminado rápido al lado de la cama, extendiendo su mano para ayudarlo a levantarse, pero también huyó de su mano, usando sus ojos para reemplazar el sonido que había perdido con la fiebre, diciéndole que no se acercara. Prapai hizo una pausa, pero solo por un momento, y siguió con una cara lamentable. Tú, pequeño, Pi no es tan malo. Anoche te abracé toda la noche, y cuando llegó la mañana te aparté. Mi corazón está roto. No hables como si te hubiera cortado y dejado. Sky miró la cara triste que luego deja escapar una amplia sonrisa. Pai, ¿no me crees? Te digo la verdad, dormimos abrazados toda la noche. Sky, no. De repente, en ese momento, la persona que estaba perplejo, todavía sin entender cómo fue que el gran gigante entró en su habitación en primer lugar, se le cruzó la imagen de un sueño que ya había visto. No sabía cuántas veces ya lo había soñado, pero en medio de lo malo, esta vez escuchó una voz suave y cuando abrió los ojos, vio quién lo estaba sosteniendo consolándolo. No me sueltes, abrázame. En medio de los repetidos dolores brutales periódicos, se extendió la mano para que alguien le ayudara a salir de ese remolino sin fin. Al ver su rostro, lo agarró por completo manteniéndolo cerca de su pecho como si fuera un tronco flotando. Sky pensó que era un sueño, realmente no pensó que accidentalmente le pediría ayuda a ese chico en el mundo real. Anoche no fue un sueño, le pidió a Prapai que lo sostuviera. A pesar de que su cuerpo estaba débil y sin fuerzas, pudo tirar del edredón para cubrir su nariz dejando a la vista sus ojos rojos a causa de la fiebre. Pero fue dando vueltas y vueltas, mirando al gran hombre que claramente todavía estaba inmóvil, que murmuró algo como Pai, claramente un... No entendió, así que hizo otra pregunta. Sky, ¿cómo entraste a mi habitación? Esta es mi voz, ¿verdad? Sky no estaba acostumbrado a su propia voz ronca, como el gran hombre que tuvo que inclinar la oreja hacia él. Su corazón quería decirle que se mantuviera alejado, pero primero tenía que saber qué había sucedido. Pai, oh, pequeño Sky, y tuvimos 3 rondas hasta que Nunca Sky se desmayó. Ahora Nunca Sky es mi novio a tiempo completo. No podía evitar reírse de las tonterías de este hombre cada vez, pero cuando lo escuchó en voz alta, su cabeza palpitó hasta que tuvo que fruncir el ceño, de forma en que la persona que lo miró sonrió y se sentó al lado de la cama, poniendo la mano en su frente sin importarle si lo trata de esquivar. Pai, cálmate, buen chico. Sorprendentemente, Sky accedió a mantener la calma ante ese tono serio.